Buenas tardes, estamos aquí probando que todo esté en orden. Disculpen la tardanza. Hoy tenemos la intención de entrevistar al doctor Jaime Hernández, de Pamatácuaro. Entonces esperemos que todo salga bien. Vamos a hablar de este tema que pues está quejando a nuestras comunidades, ¿no? Este tema del coronavirus y sus secuelas, ¿no? Que está dejando a nuestras comunidades. Entonces denme un minuto, ¿no? Déjenme un par de minutos, dejen hacer algunas cosas que tengo que hacer antes de hacer la llamada con el doctor Jaime. Les pido un poquito de paciencia, sé que estamos un poquito tarde. Voy a tratar de compartir esto en las redes sociales, entonces ya dando un poco de tiempo, vamos a ir a Facebook. Vamos aquí. La página que yo manejo. La página va a ser directa por derecha. Vamos a decir, ya luego eh, pues, entonces, bueno, pues vamos a hacer este intento, ¿no? De utilizar estas nuevas tecnologías y todo lo que ello se deriva. No, marcan workshop, eh, Sanchi Cambesarin Cuña, no, eh, Sherpinin, a ver, Cambesarin Cultura, como Shpeka, no, Sarin Convinsco, sanderme un minutito y dejen asegurarme que estamos, transmitiendo antes de hacer la llamada con el doctor Jaime. Sí, quizás vamos a empezar por ahí a las 6:15 esta entrevista o esta charla, este diálogo con el doctor. Nomás déjenme ver que ya esté transmitiendo en la página de Ireta. Vamos a ver. Eh, dice entonces, quizás, pues sí, la intención, como les digo, es como eso de las 6:15, ¿no? De darle la apertura al doctor Jaime para una entrevista. Y entonces, estamos en eso ahorita en este momento, asegurándonos que sí está el enlace. Bueno, ahí está. Entonces, creo que las personas que quieran escuchar tienen que seguir el link que aparece aquí, y tendrían que ir a YouTube, ¿no? Y en su momento, tiempo y forma, vamos a publicar esto aquí en
en la página directa. Deme un par de minutos para ultimar los últimos detalles, como a las 6:15 vamos a empezar esta entrevista. Sí, muchas gracias y espero que todo salga bien y que podamos tener una buena conversación con el doctor Jaime. Muchas gracias. Ahorita un par de minutos. Bueno, esperemos que todo nos salga bien. Pues saludándoles, buenas tardes a los que de pronto nos escuchen o nos sigan por este canal de YouTube. Es como es sabido de ustedes, ¿verdad? Y estamos nosotros con esta intención de usar estas nuevas tecnologías para poder hacer entrevistas, para poder, por así que grabar, ¿no? Estas entrevistas que pues son muy importantes y espero que pues hoy todo salga bien. Como les decía, en este momento voy a marcarle al doctor y empezaremos esta charla. Y formalmente en un ratito más. Sí. Mientras tanto, pues saludándoles, esperando que todos estén bien, esperando que hayan tenido estén teniendo un buen fin de semana, ¿no? Y Sherat Parineska, Senitam Kuringa Yamido Chano, Shinari Napkis, Angurinda Krasha, a ver, Tata Jaime, Wanda Panano para que Wanda Shinin, Wandanya tambe, Inambe, Inga, Skukuringao, Shnitam Gurigain Parak Pinimbo, no, in Pamenchik, o Kerpirik Pamenchik, en Garikurik coronavirus, no, Angurindanchik como Sheparin Hanguriniano, que Boxan ya, Schwekenga Wandashin, Tata. Doctor Jaime Hernández Ingona Verambejnes Anayengo Ma Unasa Wanda Tata Doctor Kurashki está Huchay Wanda. Hola Marcos. Tata Jaime, Natsanitam Kuriskiyash. Sí, sí, por aquí dando una consulta. ¿Cómo ya está Sí, ya? ¿Ya pues sí, tiene tiempo ahorita, si no yo puedo empezar con algún tema y le vuelvo a marcar cuando usted me diga, o usted me marca a mí y yo lo pongo así al aire. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Sí, ya casi me desocupo. Sí, ¿quiere llamarme usted en unos minutos? Sí, te hablo unos minutos más. Sí, está bien, doctor. Aquí vamos a estar esperando su llamada y me da mucho gusto escucharle, ¿está bien? Sí, gracias. Ándele Igualmente, pues. ahorita por ahí nos comunicamos. Ándele pues, doctor. Aquí voy a estar al pendiente. Sí, está bien, está bien. Bueno, ahí está, ¿no? Pudimos hacer ese contacto con el doctor. Bueno, es que sí nos contestó y ahorita vamos a
formalizar este diálogo, esta charla. Pues la intención es esa, ¿no? Que sea una charla, un diálogo, no así nada, yo pienso que de manera muy orgánica, nada súper, súper profesional. Bueno, pues si nos sale bien, pues qué bien, ¿no? Y si no, pues se quedaría así como una charla, como un converse, como un comparte de las situaciones que están pasando a través de nuestras comunidades, ¿no? Y pues sí, en lo que el doctor me llama, mientras podemos empezar, mi nombre es Marco Antonio Flores Quin, yo soy de Quinceo, ¿no? Ka Sesikshin, Kurachin Imejenge, Wanda Chika Pure Himbopa Kaxuaxan, Sanani Nani Pure, Kanani San Turisha, no Boca, Snamit Kurikia, Nox Yamtuch, como una regimencha Teruk Tanda, o Nox Naran Kurangs para Nano Marta Irete, Ana pues chingón Himakan, Dahaime Ma Pamata Kurana Poste, ano. Ka ima wandashin poría escucha ano ka amar ben kuax no una aviam tameses kurang para ano box como nanisan son turisha chita ka nanisan poría ano ish era chiparin ses kishin kurachin chika ka hurakun shin san ayengun san mambaran ben ishwash ukuringayin ishwash ishken no chere ka garikuri no se yawani como inde iret keren garikuri siaro ano Ishwasis Irexca Uchaka, Wixan, Ame Ayengunesca, Nawandangan, Indenambe, Wandangan Pamenchco, Erambe, Gujaxari, coronavirus. Y pues sí, como decía yo, en partes quizás en Purépecha, en partes quizás en nuestro lenguaje. Y pues creo lo más importante, creo, es tratar de dejar un mensaje lo más claro que podamos respecto a la situación actual que estamos pasando los que vivimos en esta área, en lo que le llaman el noroeste, ¿no? Esta área donde está una de las ciudades grandes que se llama Seattle, pues vivimos nosotros en este territorio actualmente una comunidad bastante nutrida de miembros de la comunidad purépecha, ¿no? Y pues obviamente también va dirigido este mensaje a los que son de habla hispana, ¿no? En fechas recientes, como ustedes saben, ha estado pasando una situación, pues se puede decir que lamentable, ¿no? Porque esto del coronavirus está otra vez afectando a nuestra comunidad. Y en fechas recientes, pues se hizo un anuncio, ¿no? Donde en todos los lugares cerrados, ¿no? Como se puede decir supermarquetas, restaurantes, todos los edificios donde está cerrado, vamos a volver a usar el cubrebocas, ¿no? Independientemente que estemos vacunados o no, ¿no? Viene el regreso a clases y hay una preocupación, pues válida porque hay una variante que le llaman Delta, que está afectando a los niños, a los más pequeñitos. Y esa es una situación pues preocupante, ¿verdad? El hecho de que antes se decía o se pensaba que los niños podían salir avantes de esta situación, pero nos hemos dado cuenta que ellos también están siendo afectados con esta variante y pues es algo que debemos de preocuparnos, ¿no? En mi caso, yo tengo un niño pequeño que no está vacunado, pero aún que estén vacunados, algunas personas están dando pues positivo o se están infectando de esta nueva variante que está saliendo, ¿no? O que se dice que está ya ahora aquí en este territorio donde nosotros habitamos. He escuchado también que allá en el territorio purépecha, hay muchas comunidades que están sufriendo por esto de la pandemia, ¿no? Que hay comunidades donde han fallecido muchas personas y pues es importante, ¿no? Seguir hablando del tema, seguir haciendo o levantando conciencias, ¿no? Nosotros decimos que no vamos a nosotros obligar o más bien no somos del criterio de que las personas se tengan que obligar, ¿no? Creemos en las libertades, en la decisión final última como ser humano, ¿no? De el libre albedrío y también lo que
aquellas libertades que están protegidas bajo las constituciones de los países en los que radicamos, ¿no? Pero a la par decimos nosotros, ¿no? Que esta digna resiliencia, esta digna resistencia, era porque entendemos que a través de los años, lo que es histórico es que sí nos han fallado más de una vez, se entiende, ¿no? Pero a la par también se entiende que esa digna resistencia que sentimos, yo lo manejo así, yo lo digo que eso pasa a un término, no llamémosle tan bajo, pero a un término donde yo tengo que reflexionar y yo tengo que hacer un análisis de, ¿no? Por en el hecho de hacer una investigación, una reflexión, ¿no? En el sentido de esta pandemia que estamos pasando. Con eso quiero decir que cuando recién salió o cuando estaba esta pandemia en los inicios, o más bien cuando se anunció la aparición de la vacuna, pues tuvimos la oportunidad de vacunarnos, yo, mi familia, mi esposa y los miembros, todos los miembros de mi familia, ¿no? Nosotros creemos que sí es bien importante el vacunarnos, creemos que es súper importante estar protegidos. Pues con eso también protegemos o ayudamos a aquellos que son más vulnerables, que tienen alguna enfermedad preexistente o que quizás están en una situación más vulnerable, ¿no? Bueno, pues sí, los protocolos son los mismos que se han estado anunciando. Ustedes pueden ir a una página en español que tiene publicado el condado, se llama Condado King, o el condado de King, ¿no? El condado de Martin Luther King, yo puedo compartirles o podemos compartir aquí en la página de Ireta Purepecha ese enlace para que vayan ustedes y ustedes, allí publican ellos en español, en este otro lenguaje que hablamos, lo más reciente, los anuncios que se están haciendo. Y pues sí es importante leer, pero también a la par tomar conciencia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en los vecindarios, en las comunidades, están pasando por una situación difícil, pues sí es importante tener esa validez, ¿no? De las comunidades. Ahorita, por ejemplo, hay una situación que se puede decir lamentable, ¿no? Y pues se tiene que decir, ¿no? El condado King, alocó unos recursos que para apoyar a las personas que están atrasados con su renta, ¿no? Los recursos siguen ahí. Lamentablemente, son muy poquitas las personas que, perdonen, déjenme ponerle silencio a mi teléfono. Lamentablemente, eh, por estas cuestiones burocráticas que de pronto dificultan a miembros de nuestra comunidad accesar esos recursos, ¿no? Y pues sí, es importante nosotros, pues ahora sí que informarnos un poco más, ¿no? Y a la par hacer presión, ¿no? Adentro de las autoridades que gobiernan para que diseminen pronto esos recursos, ¿no? El Seattle Times publicó hace poquito eso, de lo lento que están aterrizando los recursos, especialmente ese que es para el apoyo de la renta. Hay otro recurso que se supone que ya debería de estar en las comunidades que le llaman food access o acceso a la comida, lo cual también pues no se ha anunciado todavía, al menos no está en mis conocimientos todavía cómo se va a accesar este recurso, que es prácticamente para apoyar con la comida, ¿no? Entonces sí es bueno, no se limiten, ¿no? De llamar a los oficiales del condado, llamar a ciertas personalidades que están en las directivas de los diferentes departamentos del condado, cuestionar, preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando con esas ayudas? ¿Cómo pueden ellos facilitar o que sea de más fácil acceso, ¿no?
para, para nuestras, para nuestras comunidades, ¿no? Bueno, pues en eso estamos y reflexionando un poco, ¿no? Y esperando también que nos llame el doctor en, en unos minutos más, ojalá y nos llame. Y mientras tanto voy a hacer algunas correcciones por aquí y allá, no sé, sé que en esta plataforma es un poco difícil, ¿no? No sé si de pronto hay personas que nos están viendo o no nos están viendo, es un poquito difícil, pero la intención es que quede, va a quedar grabado, ¿no? Y una vez que quede grabado, lo vamos a poder filtrar para otras plataformas para que más miembros de la comunidad tengan acceso a esto. Entonces, creo que sí sería conveniente por cómo se está dando la dinámica y porque no quisiera que lo del doctor Jaime quisiera que esta entrevista con el doctor Jaime se hiciera de una manera corta, de tal manera que pudiéramos luego publicarlo, porque sí es verdad, ¿no? Ahorita ya tengo algunos minutos dialogando, pero a veces sí es tedioso cuando, ¿cómo se llama? Son videos muy largos. Pues bueno, voy a confirmar sobre algunas cositas que quiero estar seguro que sí se está escuchando, que bueno, sí, bueno, ¿Sí, bueno? sí, doctor, Sí, aquí, por aquí ya. Anda bien. sí, ¿Sí mire, me escucha? qué bueno, sí, 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 le escucho, Deja ver, creo que tiene un poquito de volumen, deja subir el volumen, ¿eh? sí, está bien, doctor, muchas gracias. Y le voy a subir el volumen. Muy bien, Ya. sí, Bueno, pues aquí, doctor, estamos con esta intención, ¿verdad? De que todo salga bien, que podamos tener una bonita charla, o amena, más que nada, más allá de bonita, ¿no? Digo yo, amena, ¿verdad? Y que podamos dialogar acerca de esta situación que están pasando en nuestras comunidades, pero antes de eso, me gustaría solo hacer un pequeño consulta de que sí se esté escuchando, porque créame que yo también soy nuevo con esto de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y estamos aquí transmitiendo desde la plataforma de YouTube. Hice el intento con otras plataformas y no me funcionó, ¿verdad? Entonces esto se va a grabar y sí se está pudiendo ver en vivo, ¿verdad? Hay personas que sí nos están mirando. Y después ya que lo después lo podemos pasar a otras plataformas como Facebook directamente. Ahorita está solo el enlace en la página directa Purepecha. Para la gente que quiera escucharnos, van a tener que ir a YouTube. Y en YouTube van a poder escuchar la entrevista, pero como le digo, después vamos a hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para que este video se escuche en otras plataformas directamente, ¿no? Como los videos que circulan por allí, por Facebook y otras plataformas similares. Entonces, doctor, déjeme nomás hacer esta consulta que decía yo. Ahorita estoy aquí, este, déjeme ver. Aquí estoy. Perdeme nomás un segundo, por favor. sí, no, bueno. Pues esa es la intención, doctor, ¿no? Que, como le digo, de una manera amena, sin tanta presión, sin tanta, que lo hagamos así como una charla, ¿no? Este diálogo, que usted nos pueda compartir, pues con toda confianza, ¿no? Lo que usted crea importante, aquello que usted no nos quiera compartir, también lo entendemos, ¿no? Porque es parte Claro. de ese respeto que hay
mutuo entre nuestras comunidades, ¿no? Ese respeto mutuo que se nos enseña como miembros de la comunidad purépecha, ¿no? Y pues bueno, doctor, sin más, vamos a empezar. Esperemos que todo esté bien, esperemos que estemos haciendo lo correcto y no de pronto algo me falle. Y si me falla algo, pues lo intentaremos, ¿no? En un futuro otra vez, pero estamos en la mejor disposición. Entonces, doctor, buenas tardes, le saludo ya, ahora sí cordialmente. Pues usted ya y yo nos conocemos, ¿no? Ya hemos hecho trabajo juntos y pues me gustaría saber un poco de usted y que usted le diga a la comunidad, Tata Jaime, Tata Doctor, como decimos por allá también en otras comunidades, quién es usted, a qué se dedica, de qué comunidad es, y después ya podemos entrar en materia que tiene que ver con esto de esta enfermedad o de esta pamenyecua que está afectando a nuestras comunidades. Háblenos un poquito de usted, doctor. Sí, gracias, sí, ¿cómo están por aquí? Saludando desde Michoacán. Mi nombre es Jaime Hernando Ramírez, de la comunidad indígena de Pamatácuaro, y es un gusto pues ahí charlar con ustedes y de toda la comunidad latina y sobre todo de nuestras comunidades que están iniciadas, pues mando un afectuoso saludo. Pues hace, ya serán unos 8 años o 10 años que por allá ando visitándolos en 3 años consecutivos y pues me da gusto nuevamente estar aquí en contacto con ustedes. Y parece medio más que nada. Sí, doctor, entonces usted es de Pamatácuaro, ¿es correcto? Ujú. Sí, correcto, aquí en Pamatácuaro, Michoacán. Sí, sí, doctor. Y bueno, háblenos un poquito, doctor, lo que usted está mirando, bueno, con su posición como médico, ¿no? Porque me imagino que allí en Pamatácuaro, pues también van personas de áreas circunvecinas a atenderse con usted. Platíquenos un poquito cómo está la situación, de esto del coronavirus, qué es lo que usted ha observado y qué es lo que, a lo mejor aquello que usted cree que es importante, ¿no, doctor? Como Sanayenguan, man, están por wandari, ano, naninas, nas hangs, kuringi, chachks como doctores que cachastes, como chef que ano, en nema pamenja me ahuaca, chanch ningún nirano no garan, ambe de Sanayeng, pero no san hangs kuriski, nyashish, uchari de techen, nimbobugun, uchachka chuas, ya wan hamshinga, ano, parikutinishka, mingshen harishing menja, in den Facebook karika tambe o noticia risguera ranka uchachka menchan mar haka kunya kamar no ya no a memi número emails que como ya si na yengu ni ya suerte no como nas hangs kuringi o nas tu kuringi ano doctori tuwek pring sana yengu tata Jaime. Ajá, claro que sí, mi estimado amigo Marcos. Sí, precisamente comentarles pues aquí en nuestras comunidades indígenas, pues aquí en Pamatácuaro, precisamente el mes pasado tuvimos varios casos de COVID que nunca se había, pues había, pero muy pocos el año pasado. Hoy en la tercera ola de COVID, sobre todo en la variante, nos afectó mucho en las comunidades indígenas, sobre todo aquí pues, en Pamatácuaro. Lo que sí les comento a nuestra comunidad latina y nuestros paisanos que están iniciados, se hagan los que nos escuchan, realmente pues lo importante es cuidarnos. Ya todas las instituciones han comentado que el uso de cubrebocas, el antibacterial y sobre todo lo más importante, no ir a lugares donde pues hay bastante gente. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está contaminado y hay pacientes asintomáticos que tienen una bronquitis y así se van a las fiestas y hay más personas sensibles, sobre todo los niños, que ahorita le está afectando mucho a los niños, personas grandes, personas con algún problema de hipertensión, diabetes, también en ocasiones obesidad. Y sí, pues parejo, está agarrando pareja. Aquí, desgraciadamente,
pues han fallecido cerca de o más de 30 personas aquí en Tamatácuaro. Nosotros como médico se nos hace muy difícil mandar a los pacientes más que nada a hacer los estudios de laboratorio, tomando radiografías y la prueba de COVID, pero pues nuestra gente, pues sí, más que nada no está preparada, no quieren ir, no van, pues nos dicen, ¿sabes qué, doctor? Pues lo que puedo hacer es que no vamos a poder ir. Pues uno, para eso todo es más difícil porque tenemos que tratarlos y darles su tratamiento. Gracias a Dios, pues hemos salido adelante. Han fallecido 2 o 3 personas que están dependidas, pero la mayoría salió adelante. Aquí más que nada pues fue muy difícil para los compañeros médicos porque sí la gente pues realmente pues no, como ustedes no, ahorita se están cuidando, pero en sí pues no quieren hacer los estudios. Y aquí la otra problemática que tenemos, que no tenemos los medios necesarios como para estar dando un tratamiento o que tengamos algún hospital para proporcionarles oxígeno, proporcionarles pues alguna alternativa. Sí es difícil porque sí se nos complica. Y hay personas que sí tienen posibilidad de ir a los hospitales y nosotros pues tenemos un apoyo muy importante del gobierno del estado. En el hospital civil, los que hemos mandado nos han recibido, o sea, están muy agradecidos porque sí nos han apoyado. Las veces que he mandado pacientes al hospital civil, pues nos han atendido y gracias a Dios la mayoría ha salido bien. Sí, pero aquí otra cosa muy importante que nos ha afectado y que lo he visto yo personalmente también es el miedo que tenemos al COVID. Simplemente el sentimos pues que tengamos COVID, pues ya nos sentimos, no, ya me voy a morir o me voy a complicar y sí realmente afecta mucho el sistema emocional de uno, pero pues así gracias a Dios hemos estado saliendo adelante, Marcos, y pues no queda más de cuidarnos, pues, porque aquí sí pues hay variantes, por ejemplo, hay variantes de interés, variantes de preocupación, una variante de gran consecuencia. Sí, pero sí, aquí lo importante pues es más que nada cuidarnos, amigo Marcos, y pues que se sigue cuidando nuestra gente y pues toda la comunidad y sobre todo pues toda la población, más que como ves. Sí, doctor, es muy lamentable escuchar que 30 personas de su comunidad han fallecido con esta de la tercera ola. Cuando usted dice más de 30 personas, ¿en qué periodo de tiempo más o menos estamos hablando que han fallecido ya en su comunidad? Sí, fíjate que son más o menos de cerca de un mes, sí, han fallecido las personas. Y es que lo malo aquí, Marcos, pues es como empieza con unos síntomas como si fuera una gripe común, un catarrito, y pues hay personas que pues, no acuden como el médico, van a las tiendas a comprarse un medicamento para la gripe, ¿sí? Pero ya después empiezan ya los síntomas como fiebre, tos, y aquí la respiratoria, empiezo con mialgia, que es el dolor muscular, fatiga, y pues eso es ya cuando muchas veces ya los pacientes empiezan con los síntomas, resfriado, o sea, me duelen todos los músculos, y es cuando son los casos más, se empiezan algunos que se empiezan a agravar, y después de ocasionar de una neumonía,
el síndrome de dificultad respiratoria, pues por lo consiguiente pues puede haber shock séptico, pues que ya se nos infectó todo. Por eso les recomendamos que cualquier síntoma de una gripita es mejor acudir al médico para uno pues, hacer los estudios correspondientes. Sí, doctor, y hábleme un poquito de los perfiles de las personas fallecidas, un poco de sus edades o qué piensan ustedes como profesionales en la medicina que está provocando que estas personas fallezcan. Si tienen algún, quizás un análisis al respecto y quizás los perfiles, las edades o quiénes son estas personas que de pronto están falleciendo en fechas más recientes. Sí, exactamente. Mira, las personas que han estado falleciendo son personas ya mayores de 50 años. Hubo casos de que fallecieron unas personas de 80 a 30 años, unas 3, 4 personas chicas, ¿sí? Personas que no mejoraron los síntomas y desgraciadamente pues fallecieron. Y, y aquí en otro índice puede que las personas que fallecieron son las que no se vacunaron. Y las que comentamos ahorita, pues yo no, hay mitos por acá en nuestras comunidades que no terminan la vacuna, que porque con esto en 2, 3 meses vas a fallecer, que es un chip, o sea, cosas que la gente pues les han dicho a otras personas. Sí, y pues aquí a todos les decimos que es muy importante la vacuna porque eso nos protege. Independientemente que nos hayamos vacunados, hay que protegernos porque sí se han infectado personas que han estado vacunados, pero gracias a Dios los que se vacunaron están bien. Pero aquí la mayoría que fallecieron, mayores de 50 años, todos los que no se aplicaron vacuna. Sí, doctor, y usted menciona dos cosas bien importantes, ¿no? Una, ese miedo usted mencionó que afortunadamente el Hospital Civil les está ayudando y está recibiendo a miembros de la comunidad, porque existe de pronto ese temor, se podría decir, de nuestra comunidad de ir a los hospitales, ¿verdad? Y lo que nosotros entendemos, y usted es un, pues, purépecha como nosotros, ¿no? Y entendedor de estos temas, nosotros decimos, o lo que se nos recomienda acá por medio de los profesionales también en la materia, es que las personas que se ponen muy enfermas, están en una situación muy grave, sí deben de acudir a los hospitales inmediatamente, porque de otra manera no tienen otra salida. Pueden inclusive morir si no lo hacen, ¿verdad? Y allá se escucha en las noticias, no en las noticias formales, sino en estos medios alternativos como las redes sociales, donde la gente empieza a decir, oh, no vayan a los hospitales porque allá los están matando, ¿no? Y eso creo que crea un miedo, ¿no? De la comunidad y a veces no reportar o no atenderse a tiempo o ya se atienden cuando la situación ya se salió de control, donde ya no pueden de pronto recibir una ayuda profesional y en consecuencia salvarse, no morir, ¿verdad? Entonces, usted como doctor que es y como miembro de nuestra comunidad purépecha, pues le tenemos confianza, ¿no? La vez que usted vino por acá en el estado de Washington, pudimos hablar acerca del tabaquismo, acerca de lo que provoca el alcoholismo y todas esas situaciones, ¿no? Pues ustedes se preparan, ¿no? Ese es su ramo de ustedes, ¿no? Desde lo científico, pero también desde nuestros propios saberes o nuestros propios conoceres, ¿verdad? Entonces usted estaba hablando ahorita de la vacuna y de esta situación. Le comparto que aquí donde yo vivo, que el código postal es el 98002 en el condado King, en el sur del condado King. Nosotros somos el área donde menos personas se han vacunado. Aquí no vive mucha comunidad purépecha, están llegando apenas,
Pero le comparto también algo positivo, ¿no? Que entrevistamos a 30 familias o 30 personas y de esas 30, 28 nos respondieron que ya se vacunaron y los otros dos que no se han vacunado nos dicen que lo están considerando muy, muy firmemente de que sí lo van a hacer, ¿verdad? Esa es una buena Así es. señal, doctor, porque estamos hablando de 30 familias purépecha que miembros de su familia ya se vacunaron, ¿verdad? Y acá se está poniendo crítica la situación, doctor, porque hay empleadores que ya no están dando trabajos y las personas no llevan un carnet de vacunación contra el COVID, ¿no? Y aunque eso no está dentro de los parámetros legales laborales, pero los empleadores, pues ahora sí que por sentido común están tratando de protegerse, a menos de que estén violando ciertos derechos laborales o derechos civiles, ¿verdad? Y también igual en los aviones, ciertas aerolíneas no te dejan, si no es que todas, no te dejan subir a los aviones si no muestras también tu carnet de vacunación. Hay algunos países como Canadá, inclusive las islas Hawái, las islas que están en el área que conocemos comúnmente como Hawái, donde no te dejan entrar si tú no muestras tu carnet de vacunación. Entonces, ¿qué le pudiera usted decir a esas personas que quizás todavía andan con cuestiones conspirativas acerca de la vacuna? Coméntales un poquito desde su perspectiva, doctor, como un profesional también, como un doctor que es usted y pues también miembro de nuestra comunidad purépecha, ¿no? Claro, sí, aquí pues comentarles que realmente es muy importante aplicarse la vacuna y que hagan caso mucho de las personas que les comentan que no aplican la vacuna, que es un amenaza del gobierno, que tiene que reducir la población. No, aquí efectivamente realmente deben tener conciencia y vacunarse porque hay gente que quiere vacunarse y aún no está preparado porque apenas están empezando a vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años. Y pues son la gente muy consciente de estar vacunando, pero hay gente que realmente no quiere vacunarse y por ellos que no se vacunaron y nos está volviendo el rebrote. Y pues realmente sí es muy preocupante porque hay gente que realmente sí quiere vacunarse, hay gente que está esperando la vacuna y por otras personas que no quieren vacunarse, pues se vuelven los infectan. Por eso sí es muy importante vacunarlos. Y así como hace un momento te comenté, Marcos, por ejemplo, hay personas que les mandamos a hospitalizar porque están bajando el pulso irregular, la oxigenación, y les baja. Les mandamos para que estén bien, para que se mejoren. Pero lo que dicen, no voy a los hospitales porque desde que voy me van a matar, me van a aplicar una inyección y pues voy a morir. Y yo les comento, les hago consciente que a veces los que fallecen son los que ya por estar hicieron toda la lucha, su medicamento, remedios caseros, y no mejorar, los llevan ya pues prácticamente muy mal. Y por eso pues, los que llegan, pues la mayoría fallecen, hay algunos que sí se mejoran, pues, pero eso es lo que está pasando. Sí, yo me gustaría, por ejemplo, de comentarios a nuestra gente, cómo son los síntomas. ¿Sí? Los síntomas, por ejemplo, los síntomas que pueden provocar el COVID, pues les comentaba, es una fiebre, o febrícula, o escalofríos, tos seca, pérdida del apetito, fatiga, puede ocasionar también sensación de falta de aire, que digan, no puedo respirar, no puedo, me falta el aire, puede haber constricción nasal, dolor o irritación de garganta, puede haber también pérdida o hay pérdida de disminución de los olfato, del olfato y del gusto. También hay tos con esputo, con flema, hay dolor en músculos, en las articulaciones,
dan dolor de cabeza, puede ocasionar también diarrea, náuseas y vómito, y en ocasiones hay picor o erupción cutánea en la piel. Esos son los síntomas. Y ya la enfermedad grave, los síntomas más graves, para que tengan conciencia las personas que me están escuchando, esa alteración de la conciencia, o sea, ya como que ya empezamos a perder la noción del tiempo, puede haber convulsiones por la fiebre, fiebre alta, o sea, ya la fiebre pues casi no baja, puede ocasionar, o tienen los pacientes tos con sangre, dificultad para respirar, ya es un poquito más fuerte, ¿sí? Y puede haber coloración azulada en los labios y los dedos, que digan, pues, los dedos, las uñas se me están poniendo más azulados, pues eso llega porque el oxígeno ya no alcanza a llegar. Puede haber ya un dolor torácico, ¿sí? Ya un poquito más fuerte, persistente el dolor, que ya no duele, ya pues, no tengo más para respirar, y sobre todo al chicar en la parte con el oxígeno, pues ya es irregular, empieza a subir, bajar, y pues eso es pues pronóstico humano. Y pues como te comentaba hace un momentito, sí, como si fuera una gripe, luego hay que acudir con los médicos y no automedicarse porque como dicen, cuando vienen por acá, Marcos, ya vienen con la enfermedad, con los síntomas graves, y que para nosotros como médicos pues también pues, es un poco más difícil tratarlos, aunque tratamos de sacarlos adelante, porque pues eso es nuestro deber. Sí, doctor. Doctor, ¿y usted cómo le explicaría esto, quizás así brevemente, de una manera sencilla, como imanengax no wanda turishi, como nanit nema o tatit nema ñar pirin kumchar consultorio ka oxinwek mansanguramrin, inamen kuchekchas wanda shinga. Naninga betchas tupirin, no aliaten sans turisha chita, en buxmencho, no una reshinyam como corengo ayen piña, pero na ina aria pirinde namben ka chasa wanda buginde amben cha wanda kyasa sha nukan wanangshi o sandri manami wanda ngashi ne om kurhupa kuri ka nukan wanda nganali naspi kwara rekuri o nanina ham shinimen ka nyara ka kumuchar consultorio rikta uprin de san por ejemplo ariani arit cuando especialmente ariprin para que me venga querido que ne chawanda como 50 años para arriba max maraben kwa wahpecha o ni maken becha a mesalin kun para que max kurawa ka nazaria perisani mecha ninga por wanda rikta taime. Por ejemplo, ya no salir bañando, por ejemplo, ya cualquier de síntoma como cucambeo o cutilero, mandeo, con guardas de doctor ningún chinaque tiene también revisaron que algunos padres de tantos canalizando de llama cananda pues de precios sin bloque de pandemia, doctor y chilena, también porque planen de mucho chile pandemia, para que partido chile. Donde vas a escuchar el chile pandemia, no fue que o sea, pues directamente igualmente como que esta persona ya no se tiene mucho sino o chapean encima de casi tiempo para ya tiene que estar delicados, o sea, ya no es impacto entonces que todo el mundo, pero yo también pienso, pero bueno, pues, cuando yo que yo también ya cuento que por cuando yo que marketing aja ini marketing aja ini chance kuat ada hari marketing pun marketing pun asalnya sih kuat ini juga hari marketing pun yang wanita pun yang asli tetapi nanti uang itu marketing masalahnya itu ini asli mah dokter ini yang pencet sama dokter kami di marketing itu akhirnya ini mesti itu orang
si man películas ni se puede seguir de Sydney que por ejemplo 70 o 75 años marcará han de dispararme explicaría o hospitalia para que tal manera seguir aquí teniendo también si como de explicar pues puede estar un de coaching más importante pues vacuna plan no caso no tienes achate ¿verdad? Antes estaba con un vez cuando daño un poco escuché llantos estaba con acción garantía para no estar de que por carácter achate el niño más más conversa porque una también que un deportador y que familiar contaminado que más pan más variedad el más que tenemos un jamán de que chimbo para no que hace contaminar un vez para que para O doctor Icanix Sarate, en Gastanir Wanda como San Porembo, Tayin Wandan Buxarat Marano, Cuchari de Tarisna Bojemen, Sankerito, que como en Gaxno Wanda, Gaxno, Kurangun Zaysin, Turismo, ka Ker Wandanya, también tiende, no chiquinden de Mae Quats Kademin Guri Warik Chari de Timboyase, ka Wani Irete Yashas Queens, which you and that is ka Wanquiri Tanguling, ka November Omkuring and Ambe, November Upak and Ambe Sheka Tatsquar, Ispitarania y Pamench como Waricambes que han dicho chato, Wexing is wet is an a yingwan image and engaging. Then ambe como ya sas eratzinga en Queens cambe ungan nanoska. Erokuri perin sanit judge no mero pingunia impokan chalising ma kumanji kwara o ma ireta napo tachinis eratikuet max tachinis kanguring así eratiko ka no drag mero alin ashame Queens ko jano andan image himbuni we ya uchaks no masana yengwa shinga nang nitam gulingak kanang nitam gulingak chatu swash palikutinis ka chehnya asis ka inchana porque ni pamatakurisha ka chayenga doctori que kengas ni kach que escuela parina be hangs kanya ka tamindena be lika doctori inde chikuran be saninde sin harwawat ishi pero no no admiro como ambacarandania no más sin harwawat sampa noksha no sé picuara rambere nema mero no se picuara agua que mero no truna la tenía niranch cha doctor ingunanda para cueran si min hospitalis con curajurins para charoanga para chuanga ambaginan Kais mentro narina imejan huramuti jan huchari reta risana bujan ingak siasas imana me yasas wanang ga quinch kami ungan chat ni swas werti nalin parikutinis kuchakani wanang yasin no arrange para también doctori o no tan dos para también o para max no como ahora no dex ambes wanang yasin no wanang yete no chak suchat como pures que ande aunque no nyasa ka huchari reta himbuisha karan yo no chkinde como chanawananka 30 kwiripia para ya namuningan chari de timo tatajaime namun kwiripus kimin ma pamatakoro como población ali que te namun kwiripun más o menos 3.500 pero por ejemplo Pamataco de 3 anexos es un 23 anexos en Pamataco más o menos antes como dar 8.000 habitantes en Supermercado desde son los pozos Arintimara, Camacho Catalata, Camacho Jesús de Oxidia, Camacho Latina, queriendo son características pertenecientes en Supermercado, Camacho San Silo, Santa Rosa, Olimpira, Queréndaro, Camacho San Benito, San Luis, Tomato Sonata Rinse, Supermercado, no te quieres de Tomato de vamos por ejemplo, digamos, de Shuchi Van, Sinan Supermercado, con Faragwan, Camila, Moribus, con Andrés de Supermercado, que hayan Sinan Nation, Tomato, por ejemplo, John Sinan,
ahorita más Cherapanande, Angawan, Pinto, Maka, Haraj, one to mention related to Nagari, King, Lanky, and other people yesterday. Toda essa campanha de para o governo de agora mapas chamadas já assim como estava uma sinapse de muito tipos de financial public na como se fala de covid na adaptar para que se sinapse que aqui semanas semanas muitos vezes tinha apenas permitido que tinha consultório para algumas vezes tinha também de sistemado já tinha doutores tinha estamos aprendiendo tinha Ojo, doctor, y bueno, doctor, pues muchas gracias, doctor, por también hacer este intento en nuestra lengua, ¿verdad? De crear conciencia. Yo sé que hay mucha terminología, mucho tecnicismo que a veces no se puede interpretar tan fácil en nuestro lenguaje, pero creo lo más fundamental y una de las cosas básicas es eso de que esta enfermedad sí pues está quitándole la vida a miembros de nuestras comunidades, ¿verdad? Y que hablar de 30 personas para una comunidad donde son miles de habitantes, o sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto acá en el territorio de la comunidad que se llama Makashut, que son los hermanos nativos de esta área donde yo vivo. Ellos acaban también de sacar un comunicado, porque ellos también son miles, ¿no? Es un grupo pequeño y ellos tienen en cuarentena como a 50 personas ahorita y como 19 ya identificados que tienen el virus, ¿no? Y que les están dando seguimiento de dónde lo obtuvieron, ¿verdad? Igual acá se hizo un evento que estuve yo ahí haciendo un poco de vendimia con mi familia y sí había preocupación de la comunidad porque decían que esta otra variante es muy fuerte y que inclusive este variante que se llama Delta y que inclusive personas ya vacunadas están contagiándose. Entonces, esta comunidad es muy pequeña en el sentido de que las comunidades nativas de acá pues, se van reduciendo día con día en números, ¿verdad? Entonces, si no nos cuidamos nosotros los purépecha, que dicen que somos aproximadamente 140,000, 150,000, quizás más, quizás menos, ¿no? Estamos en una situación donde cada día se reducen los miembros de nuestras comunidades y bueno, esta pandemia también va de una manera a abonar, de una manera no muy buena en eso, ¿verdad? Porque miembros de nuestra comunidad están falleciendo y al fallecer pues se reducen los números, especialmente la gente mayor, que se podría decir que son las personas que guardan muchos conocimientos que nosotros los más jóvenes pues no entendemos, ¿no? ¿Verdad? Y pues yo también voy para allá con mis 45 años, ¿no? Doctor, pues le agradecería mucho que sigamos estas conversaciones. Yo voy a seguir practicando esta manera de comunicar, este espacio que tenemos como ahora Radio Ireta Purépecha, ¿no? Y que sigamos conversando. Y pues sí, dentro de esto usted mencionó también la cuestión de este miedo, este pavor que provoca esta enfermedad, ¿no? Y decirles también a los miembros de nuestras comunidades que acá en los Estados Unidos hay un incremento muy grande de personas con enfermedad mental, especialmente jóvenes. Y estos jóvenes, aquí en el estado de Washington llegó un momento en que en los hospitales que atienden a los jóvenes adolescentes menores de 18 años se llenaron tanto que ya no había cupo y estaban mandando a los niños, jóvenes, adolescentes a otros estados porque ya no había camas aquí para internar a las personas que estaban sufriendo de esto que le llaman psicosis, esquizofrenia, todas estas secuelas que trajo llamémosle también confinamiento, ¿no? Que pasaron los jóvenes por este cambio de estilo de vida
Y pues en ese sentido es todo un tema ese también, doctor, que en su momento sería bueno hablarlo con calma, ¿no? El cómo nuestros jóvenes están en un peligro fuerte de que estas situaciones que se están dando los puedan enfermar. Así brevemente, no sé si quisiera compartirme si ustedes han mirado eso también en sus comunidades, estas cuestiones de enfermedad mental, ¿no? Sí, claro que sí. Hay también, yo creo que eso es a nivel mundial que nos está afectando, salud mental. Pues aquí lo importante es platicar con los jóvenes, darles su apoyo y, para que salgan adelante, porque sí hay muchos factores que nos pueden ocasionar nuestras enfermedades, así, y algunos, así como comento, sí realmente llegan a los hospitales. Pero sí, más final, ahí vamos a sí, claro, nosotros decimos, sí, nosotros decimos así, quizás de una manera sencilla de entendernos, ¿verdad? Sí, el distanciamiento social, sí, el cuidarnos, ¿verdad? Y no ir a lugares tan concurridos, pero tampoco no encerrarnos en las cuatro paredes de nuestras casas. No se trata de eso, ¿verdad? Porque eso también nos puede crear ansiedad y nos puede crear enfermedad mental. Sí, hay que salir, hay que hacer ejercicio, hay que convivir, llamarle a los familiares, todo eso, no aislarse, porque el aislamiento provoca también muchas cuestiones, secuelas de enfermedad o de lo que llaman esto de salud mental, ¿verdad? Bueno, doctor, sí, para ir cerrando, pues es para mí bien importante, ¿no? La Maroat Peracua, ¿no? Y la Jaroa Peracua, ¿no? Las virtudes que pues nos hacen ser purépechas, o no solo purépechas, que nos hacen ser quizás esa enseñanza que nos dejaron nuestros mayores, nuestras mayoras, ¿no? Y una de las cosas que usted mencionó dentro de esta charla, de este diálogo, es la falta de equipo que hay en nuestras comunidades, ¿no? Que tienen que mandar a la gente a las ciudades como Uruapan, Zamora, Morelia, donde haya equipo para que pues más gente pueda salir avante o se pueda recuperar de este virus, ¿no? Y dentro de eso, usted nos mencionaba la falta de respiradores, ¿no? Que no hay respiradores en nuestras comunidades. No hay. Nos hace falta bastante aquí para nuestros pacientes de las comunidades que realmente no pueden salir a los hospitales y pues la gente pues creo que aquí lo que dicen es si Dios quiere, pues hasta aquí nada más lo que se puede hacer aquí y no salen, pues sí se nos dificultan y sí nos hacen falta muchos respiradores. Sí, entonces en ese sentido, doctor, pues hacer un llamado a sus corazones, ¿no? A la gente purépecha que de pronto tienen más solvencia económica, tanto hay en México y tanto también acá en los Estados Unidos, para que pues hagamos quizás una colecta, quizás una manera de unirnos y adquirir algunos de estos equipos. Yo comentarles que yo he hecho ya algunas gestiones aquí a nivel local, no va a ser tan fácil, sé que cuestiones burocráticas pues hacen que esto sea muy lento, ¿no? Entonces lo ideal sería que pudiéramos juntar un poco de dinero y mandar para 1 o 2 respiradores, ¿no? Estábamos averiguando los precios que hay ahí, los que son, creo que le llaman, los miden por litros, si no estoy equivocado, doctor, ¿verdad? Y están los de 5 litros que oscilan entre los 20-25 mil pesos y los de 10 litros, pues el precio es el doble, ¿no? Más o menos 40-50 mil pesos por ahí cuestan estos respiradores. En ese sentido, pues en esta red de camaradas, de amigos solidarios también, purépechas y no purépechas, ¿verdad? Que nos quieran echar la mano. Nuestra meta es mandar por lo pronto un respirador, por lo menos, ¿no? Lo más rápido que se pueda a la comunidad de Pamatácuaro. Entonces, en ese sentido, pues yo hago ese hincapié, ¿no? Yo sé que hace poquito, doctor,
pudimos mandar un recurso a la comunidad de Takuro con esto de los deslaves que hubo y había una situación crítica ahí, ¿no? Y juntamos una cooperación aquí con los miembros de Ireta Purépecha y algunos de nuestros aliados y pudimos mandar una cantidad más o menos respetable que sabemos que les va a servir a ellos, sabemos que le van a dar buen uso y agradezco desde este medio a todos esos corazones que se unen cuando hacemos estas convocatorias de juntarnos y poder adquirir este equipo, ¿no? Agradecer también a la persona que nos donó 2 respiradores que son se puede decir de bolsillo, se puede decir como para viajeros, son pequeñitos, que ya van en camino, esa persona los donó, ¿verdad? Nuestro amigo, compañero Mario Bolaño, se llama él, por allá de Coahuila, y ya van en camino, pero esos son como emergentes, son respiradores más como individuales, un poco personalizados. Yo sé que en su momento pueden servir. Nosotros lo que estamos haciendo búsqueda es de respiradores que sean de 5 litros, de 10 litros, por si alguien de la comunidad está escuchando y que de pronto lo tengan o de pronto lo puedan adquirir, lo puedan donar, de lo contrario juntarnos y pues conseguir un respirador, por lo menos uno para empezar con la esperanza de que podamos adquirir más y hacer gestiones, ¿no? Para que algunos clínicas, hospitales grandes que de pronto tengan extras puedan aterrizarlo en nuestras comunidades, ¿no, doctor? Así es, sí, sería de mucha ayuda que nos apoyaran, y pues aquí prácticamente no sería nada más a Pamatacar, sino serían a las personas de las comunidades indígenas que requieran, que no tengan recursos para ir a los hospitales, que tengan el respirador, y sería de mucha utilidad. Sí, me comentaba usted que el Consejo Supremo Indígena está dispuesto a apoyar también, respaldar este trabajo, ¿verdad? Y que... Exactamente, sí. Sí, y que nosotros acá también vamos a hacer ruido un poco, vamos a movilizar a nuestra comunidad, a nuestros aliados también, que de pronto conocen o saben de ese mundo, de cómo hacer gestiones, cómo podemos conseguir algunos recursos para que podamos, como usted dice, no solo para Pamatácuaro, ¿no? Pero en este caso mi mente es Matácuaro porque en un mes 30 personas fallecidas, doctor, ese es un número bastante elevado. Y si no hacemos algo pronto, esto no lo queremos así, pues no queremos que nuestra comunidad subsista, queremos que nuestra comunidad esté fuerte. Y pues decirles, ¿no? Que, doctor, que ya para cerrar, ya por último, nos comentan acá los doctores o los profesionales también de estos temas, que una de las cosas que nos ayuda también a salir avantes de esta enfermedad, por supuesto, una de ellas ya es la vacuna, ¿no? Que ya está aquí y que Pfizer ya le dieron el 100% de luz verde para su vacuna, ¿no? Que sabemos que es preventiva, sí, es para fortalecer el sistema inmune, pero también están las partes de comer sano, de comer más al estilo de nosotros los purépechas, ¿no? Y no comer tanta comida de fuera. También está el hecho de mantenernos en el canal positivo, ¿no? El no asustarnos tanto nos comentan por acá que las personas que se asustan mucho, que les entra mucho miedo, su sistema inmune baja, ¿no? ¿Y qué me comenta usted al respecto, doctor? Exactamente, sí, es muy importante la alimentación. Ahorita precisamente en este tiempo con muchas frutas de temporada, y pues sí, lo acabas de decir, últimamente comer sano, tratar no comer alimentos chatarras. Eso también ayuda a que nuestro cuerpo tenga defensas y nos protejan, sobre todo lo bueno que hacen nuestros paisanos de las comunidades, pues casi la mayoría comen sano. Ahorita, por ejemplo, pues muchos hongos aquí de temporada, los calabacitas, lacayotes,
hasta eso que sí, nuestra gente sí está comiendo sano por acá. Sí, eso les ayudan bastante, pero aún así, pues sí, debemos de cuidarnos, sobre todo, pues, aplicando la vacuna. Muy bien, doctor, pues no queda más que agradecerle, quizás por ahí estoy olvidando algo. Una vez que yo publique esto en las redes un poco más masivamente, quizás van a surgir algunas dudas que vamos a apuntarlas para en alguna otra ocasión responderlas, ¿verdad? Y pues decirle muchas gracias, doctor. Es que fuera firmayem una curash que tenga sambami na yash, que es que una oxanis wandashin no es que ya no wandashi que sigamos esta charla, doctor, no sí, para seguir pues previniendo a nuestras comunidades, ¿no? Y que ojalá y con esperanza que también las radios comunitarias que hay en nuestras comunidades estén haciendo lo propio, ¿verdad? Y que estén también transmitiendo. Así es, amigo Marcos. Yo creo que lo importante es tener también al tanto nuestras comunidades y lo que podemos apoyar. Vamos a estar ahí platicando, charlando, alguna duda que tengan y pues ahí vamos a estar solucionándolas. Ahí vamos a estar pendientes. Muy bien, doctor Tata Jaime, un afectuoso saludo, un fuerte abrazo y pues que esté usted bien y su familia, ¿verdad? En solidaridad también con usted por los tiempos difíciles que hemos pasado, ¿no? Tanto mi familia también, pues sí ha sido afectada hasta cierto punto por esta pandemia, ¿verdad? Y que pues sabemos el dolor y las secuelas que puede dejar esta pandemia y por eso es que pues nos preocupamos, ¿no? Por nuestra comunidad, por nuestros familiares, por nuestros amigos, y por eso tocamos este tema, fuera de amarillismos, fuera de esos, de pronto, canales de YouTube u otros lugares donde nomás tratan de asustar a la gente o que la gente esté alarmada, ¿verdad? Yo inclusive le digo a la gente que no vean tanta televisión, porque en la televisión a veces les meten demasiado miedo, ¿verdad? Que se mantengan más ejercitados, que ocupen su tiempo en algunas actividades más, ¿no? Para que no estén tan al pendiente de tantas noticias que a veces salen, y pues especialmente con esto que está pasando de esta mala información que están diseminando contra las vacunas, ¿no? Que no se las pongan, que tienen esto, que tienen lo otro, ¿no? Bueno, doctor, algo final que usted quiera decir ya para cerrar, un mensaje final, algo que usted quiera decir. Claro que sí, amigo Marcos, pues agradecer a todos los escuchas que nos están escuchando por este medio, mandarles un afectuoso saludo acá desde Pamacácuaro y pues esperemos que muy pronto nuevamente por allí los estemos visitando y les agradecemos y pues ahí vamos a estar al pendiente nuevamente. Muy bien, doctor, sabe que aquí tiene su casa y que esperemos que los tiempos mejoren y pueda usted otra vez venir acá y podamos hacer esos talleres o esas charlas, esos diálogos que hacemos en nuestras comunidades. Créame que sus charlas de usted tuvieron mucho impacto y todavía se acuerdan, los que atendieron a sus pláticas, sus charlas, impactó bastante y personas que yo menciono su nombre se acuerdan de usted y recuerdan ese otro pensar, esa otra manera de ver el mundo, ¿no? Ese mundo de las comunidades, de los pueblos originarios, ese mundo de las comunidades purépecha en este caso, ¿verdad? Que a veces la gente urbana, citadina, o que vive en otro contexto, no alcanzan a entender nuestras realidades. Y eso que usted hizo hace como 10 años atrás, 10, 11 años atrás, impactó y quedó un buen sabor de boca y creo que en tiempo y forma hay que ponernos de acuerdo para que nos pueda usted visitar otra vez, doctor. Claro que sí, podemos estar pendientes. Muy bien, pues buenas noches, le dejo descansar, sé que por allá ya es tarde. Le agradezco una vez más y también le agradezco a las personas que estuvieron al pendiente, escuchándonos. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias, Marcos. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, pues ahí está, ¿no? La entrevista o más allá de entrevista, ¿no? Nosotros decimos, usamos a veces palabras
en castellano, ¿no? Pero esta aríspera, este diálogo, ¿no? Con uno de mis Pamperich, o uno de las personas que me llevo muy bien, con el doctor Jaime Hernández Ramírez de Pamatácuaro, y que también está siempre al pendiente, ¿no? De las comunidades, y pues hace tiempo atrás, como escuchaban, él vino aquí en el estado de Washington y nos habló de cosas muy importantes, ¿no? Y sí, es bien importante la sobriedad, es bien importante dejar el tabaco, cosas que él nos llamaba, nos compartía en aquel tiempo. También nos habló mucho de las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema que dentro del mundo purépecha poco se toca, ¿no? Y el doctor fue muy, pues se puede decir, muy sensitivo para hablarlo de una manera que se respeta, ¿no? El hecho de que pues nosotros ahora sí que tenemos otra lógica de pensamiento, ¿no? Venía él acompañado de otro profesional de la salud que trabajaba en el ramo de Oaxaca, ¿no? Eran dos hermanos que vinieron acá a platicar con, por ejemplo, el Hospital de los Niños, platicaron con muchos hospitales y cadenas de clínicas acerca de nuestra realidad, ¿no? Acerca de el hecho de que hay ciertos parámetros de cordialidad y respeto que hay en nuestras comunidades, ¿no? Y como bien lo decía el doctor Jaime en esos tiempos, no queremos imponer, ¿no? Queremos hacerles saber el cómo nuestras comunidades están organizadas de una manera diferente, ¿no? Y solo por compartirles unas, ¿no? Se decía el doctor en aquel tiempo que muchas veces cuando la mujer especialmente sufre de alguna enfermedad que tiene que ver con sus partes íntimas, se incomoda un poco cuando es revisado por un varón o un doctor que es un médico, no un varón. Y él les decía en esas reuniones que si fueran tan amables de considerar eso y que mejor fuera una enfermera o una doctora, una mujer que revisara, porque muchas veces, al menos en esta generación del que estamos hablando, por eso ya no se dejaban revisar o ya omitían enfermedades. Y viceversa, pasaba también o pasa también con los hombres, ¿no? Cuando lo va a revisar una mujer o una doctora, el hombre se intimida o le da pena y ya no se deja revisar. Creo que esto no es solamente, decíamos nosotros en esos diálogos, tiene que ver con la comunidad indígena, creo que también tiene que ver con las comunidades de las zonas rurales, ¿no? Y pues nosotros sabemos o estamos conscientes de que la gran mayoría que estamos aquí en los Estados Unidos venimos de las comunidades indígenas o de zonas rurales, ¿no? Y eso eran pláticas, ¿no? Que hacíamos de concientización. Hablamos también mucho de las medicinas alternativas o las plantas que se dicen medicinales o curativas, ¿no? El cómo también hay ciertas enfermedades que un médico o como tal de escuela, llamémosle así, todavía no entiende o todavía bueno, no es que no entienda, es que ciertas enfermedades que solamente pueden curar, en este caso, por ejemplo, las parteras o las curanderas, ¿no? Y hablar también de eso, ¿no? Que nosotros somos tenemos esa fe y ese credo a las plantas, ¿no? A las plantas curativas y también ciertas enfermedades como esto que le llamamos la mollera caída, el mal del espanto, o que a una persona le hacen, o un niño, bebé, le hacen el ojo, ¿no? Y cómo hay personas que por medio de sobar, por medio de hacer ciertas técnicas ancestrales que aprendieron o que aprendimos o aprendieron de nuestros antepasados, pueden ayudar a la comunidad. Y esta no va a ser la excepción, ¿no? Más sin embargo, cuando ustedes sientan que ya están muy enfermos, por favor, ¿no? Como dijo el doctor, ¿no? Él comenta que en el hospital civil los han atendido y que han recibido ayuda. El Hospital Civil de Uruapan, me imagino, creo que no especificamos, pero hay un hospital muy reconocido ahí en Uruapan que así se denomina, ¿no?
Bueno, pues eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Quisiera haber podido interactuar un poco con ustedes. Seguiremos intentando otras plataformas. Por hoy lo hicimos por YouTube una vez más y seguiremos con esto de la práctica, con esto de entenderle un poquito más a esto de las nuevas tecnologías, ¿no? E invitarles, ¿no? Si alguien tiene curiosidad de cómo hacer un programa de radio, llamémosle así, porque pues estamos aprendiendo en la marcha, en el transcurso, pero también si alguien que nos escucha sabe cómo hacer esto de una manera más organizada, sabe un poquito más de estas tecnologías, por favor, contáctenos para que nos puedan echar la mano. Por el momento, pues voy a cerrar. Muy buenas noches ya, ¿no? Ya por acá son las 7:30. Por allá en México ya es un poco más tarde, ¿no? Son 2 horas de diferencia. Eso sería todo por hoy y pues una vez más, mi nombre es Marco Antonio Floresquín, soy de Quinceo, Michoacán, y hoy tuvimos esta charla, este diálogo con el doctor Jaime Hernández Ramírez de Pamatácuaro. Muy buenas noches y que estén muy bien y nos miramos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.